siendo las 17:38 minutitos. Y bueno, lo prometido es deuda, porque antes de irnos a la pausa le dijimos que íbamos a estar con alguien de la casa que hace ratito no nos venía a ver, pero no es porque ella no haya querido, siempre es una mujer muy ocupadita, pero se hizo el tiempo hoy día y está junto a nosotros. Estamos hablando de... Sí, nuestra Nutri, Katia, que hoy nos viene a hablar de un temazo porque ya estamos con la nueva estación del año, que es el invierno, y ustedes saben que cuando pasamos el invierno, también la alimentación va cambiando porque queremos cositas más calentitas, más dulces, más ricas, más sopaipilla, calzones de roto, más chocolate, más que... ¿De qué no se come en el invierno? Sí, bueno, estamos en otoño, pero yo creo que el chocolate es atemporal. Yo creo que el chocolate todo el año es un producto muy consumido. Ahora, eso sí, sabemos que para las Pascuas de Resurrección el consumo sube muchísimo. Pues. Pero por lo mismo ahora estamos junto a Katia porque ella nos va a hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Katia? Pues. Muchas gracias. Un aplauso, Katia. Gracias por la bienvenida y por esa presentación. Gracias por venir. Sí, costó que viniera, yo se los mencionaba, no había podido venir, no había dado el tiempo. La semana pasada traté de venir, pero estábamos con el tema de concientización del Día del Autismo. Me invitaron a muchas charlas, a muchos colegios a hacer jornadas. De hecho, terminé ayer con la última jornada en Colbún, así que se me volvió un poco difícil. Ayer estuvimos en Colbún haciendo una jornada bastante buena, súper productiva, sí, con el José Olivares. Vino un fonoaudiólogo de Talca, académico de la UTAL, estuvo otra colega que es psicopedagoga, entonces ahí llegó mucha gente, tuvo muy buena convocatoria y funcionó en realidad bastante bien. Todos aprendimos, Qué bueno. que es importante. Así que, bueno, hoy día me pude hacer un tiempito entre mi agenda de paciente y vine para acá a conversar con ustedes. Se agradece, Katia. Sí. Y felicitarte también por todo ese noble causa, entregando tu información, lo que tú sabes, traspasándolo también a los demás, que son muy lindos. Bueno, yo siempre se los digo, en el fondo... No sirve de nada que nosotros como profesionales tengamos guardado tanto conocimiento y no lo compartamos. Al final, el tiempo que nosotros pasamos con nuestros pacientes es 1 hora, 45 minutos y en realidad eso no va a reemplazar todo lo que puede ser una familia cuando adquiere el conocimiento en la casa. Así que mientras tengamos estas instancias hay que aprovecharlas. Así es. Bueno, y por lo mismo vamos a aprovechar esta instancia. Cuéntanos un poquito qué está pasando con el tema del chocolate. Ya, sí, eso fue todo un tema súper importante. Salió previo a los días de Pascua de Resurrección un comunicado del CERNAC respecto, obviamente el CERNAC buscaba evaluar los costos, la diferencia de precios y en base a esto mismo se hizo un estudio, pero junto con descubrir el tema de la diferencia de costos que era súper grande, se empezaron a evaluar algunas otras cosas. Entre ellas se descubrió, y que fue como el boom o el encabezado de todos los paneles, digamos, que habían alimentos mal rotulados como chocolate, siendo que no eran chocolate, ¿ya? Este tema, y en realidad para todos los alimentos, esto viene definido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos que te describe. Por ejemplo, te describe que leche es la ordeña completa, y eso viene definido. Todo lo que se ajuste a esa definición, yo lo puedo rotular o definir como leche propiamente tal, y así para todos los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Con el chocolate pasa exactamente lo mismo y el Reglamento Sanitario de los Alimentos te define qué es chocolate y qué es un sucedáneo de chocolate. Y por tanto también te indica que bajo ciertos parámetros uno va a tener que rotularlo como chocolate o como sucedáneo, ¿ya? Entonces, ¿qué se descubrió en este estudio dentro de muchas cosas? Que habían productos que estaban rotulados como chocolate cuando en realidad debían decir sabor chocolate o sucedáneo de chocolate, que es lo correcto. ¿Ya? Porque ahí falta un componente específico y puntual de lo que tiene que tener este producto o estos ingredientes para que se considere como chocolate. Yo igual lo compartí en mis redes sociales un par de días antes del tema de la Pascua de Resurrección, porque acá en Chile es uno de los países que más consume chocolate y, aunque ustedes no lo crean, la mayor concentración de ventas de chocolate ocurre principalmente en tiempos de Pascua de Resurrección. Entonces es el boom. Y se vieron diferencias gigantes de precio entre, por ejemplo, no sé, los 900 y tantos pesos hasta los 9.000 pesos, pero entendiendo también que era algo que planteaba el estudio súper importante, que comparaban precios entre, por ejemplo, tiendas de retail, supermercados, chocolatería, que obviamente se entiende que una chocolatería que se dedique a eso va a trabajar o va a tender a trabajar con productos más finos, más puros, y que por tanto van a tender a tener un valor un poco más elevado también. Sin embargo, dentro de esto se descubrieron igual algunas otras cosas. Ahora bien, ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo lo definimos?
¿Cómo sabemos cuál es el que es de mayor calidad, de menor calidad? Porque muchas veces todos decimos, si hablamos de calidad, uno que sea alta en cacao. Claro. Ya, pero hay también hay detrás como una especie de, que se podría considerar una trampita al momento de considerar el alta en cacao. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos un porcentaje de cacao, ese porcentaje de cacao responde a la suma de todas las cosas de cacao que tenga ese producto. ¿Ya? No solamente el cacao en sí, digamos el cacao de buena calidad. Y ahí tenemos que tener ojo con algo que se llama cacao desgravado en polvo o desgravado de cacao en polvo, porque si esto viene dentro de mi alimento, aunque mi alimento tenga un porcentaje de cacao bastante alto, si viene con esto ya le baja un poco la calidad. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a subir el porcentaje de cacao y yo voy a tender a creer que por tener un porcentaje más alto es más saludable, me sirve más, pero en realidad este cacao desgravado en polvo ya no es de tan buena calidad, entonces hay que ponerle ojo. Un pausa ahí. Se dio cuenta que cuando hubo la Pascua de Resurrección, que fue el fin de semana antepasado, y los huevitos se dispararon los precios, a eso me refiero. ¿Cuál fue la excusa que usaron? ¿Por qué se dispararon los huevitos? Porque hay una escasez de cacao supuestamente y por eso encareció el cacao, y al encarecer el cacao encarece la fabricación de los huevos. Entonces aquí, claro, por lo mismo, pero estamos viendo que el cacao también no es como tan quizás fundamental. O sea, mira, cuando nosotros comparamos entre un chocolate y un sucedáneo de chocolate, la diferencia principal está en la manteca de cacao. Todo producto que es chocolate contiene manteca de cacao. Cuando nosotros hablamos de un sucedáneo, por definición, esta manteca de cacao se ha reemplazado total o parcialmente por aceites vegetales o grasas de origen vegetal. Entonces ya va a hacer que este porcentaje de manteca de cacao sea mucho más inferior. Y por eso ya yo no lo puedo catalogar como un chocolate, sino que es un sucedáneo, porque ya se reemplazó parte o la totalidad de esta manteca por aceites vegetales. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a saber esto? A través del etiquetado nutricional. Perfecto. ¿Qué fue lo otro que se descubrió? Por ejemplo, en este estudio se evaluaron 199 muestras. Ya 199 tipos de chocolates de distintos precios, de distintas marcas, compradas en distintas partes. Y se vio que de estas 199, en 190 de las muestras, el primer ingrediente era azúcar. ¿Ya? Y ustedes saben, como lo hemos visto acá en el programa y muchas veces lo hemos hablado, etiquetada nutricional, el primer ingrediente que tenga o el orden en el que esté, a mí me va a decir qué es lo que contiene ese alimento. Por lo tanto, cuando yo evalúo un chocolate y lo primero que tengo no es manteca de cacao, sino que es azúcar, voy a tener un chocolate de mucho menor calidad y que por lo tanto voy a tener que reducir el consumo de ese alimento principalmente en los niños porque le estoy dando azúcar directamente. O sea, pero qué tremenda información. Estamos hablando de ¿cuál porcentaje? O sea, de 190 muestras de un total de 199. 190, estamos hablando prácticamente casi de todas las muestras. Exactamente. Y también pasaba algo súper importante y que veíamos la relación con el costo, lo que mencionaba recién el Alexis de lo que estaba pasando, que se había encarecido el cacao. Por ejemplo, en aquellas muestras en que la manteca de cacao fue el primer ingrediente, es decir, era un chocolate de alta pureza, probablemente bien rotulado alto en cacao, el valor alcanzaba los 6.500 pesos. ¿Ya? Sin embargo, en aquellos en que el número 12 de los ingredientes fue la manteca de cacao, teníamos 1.920 pesos de costo. O sea, hay una diferencia prácticamente el triple, un poco más, pero también tenemos que ver el tema de los ingredientes. Entonces, ¿qué pasa? También lo conversábamos antes de iniciar el programa. Estaba como la cultura, y yo sé que todavía hay personas que aún la tienen, que mientras más huevitos tengan los niños, mejor. A mí me pasó algo bien curioso este año en las consultas, debo reconocerlo. Por primera vez los papás me decían, Nutri, ¿cuántos huevitos le puedo dar? ¿Cuántos le puedo comprar? Porque era algo que yo en las consultas antiguamente no lo veía. Lo conversábamos así como que, ay, que la Nutri venga a hablar de tal cosa en la radio, de tal. Pero ningún papá te preguntaba, y ahora te preguntaban, pero ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál me recomienda usted comprar? Entonces igual te va hablando también un poquito del cambio de switch que estamos teniendo y que debemos tener como sociedad igual. Bien, súper bien. Lo otro que hay que tener en cuenta cuando nosotros miremos un poquitito el etiquetado nutricional, ¿cómo vamos a saber que han sido reemplazados estos componentes, digamos los originales, las mantecas de cacao, por grasas de aceites vegetales? Porque se tienen que someter a tratamientos para hacernos parecer que es un chocolate, para darle las propiedades organolépticas que se llaman, para que parezca un chocolate, para imitar.
Entonces ahí nos vamos a encontrar con que en el etiquetado nutricional, en los ingredientes, aparecen las palabras como esterificado, hidrogenado o fraccionado. Aparecen todos estos entremedios del etiquetado nutricional, que lo que hacen es hacer que parezca chocolate, que se funda en la boca como lo haría un chocolate normal, pero en el fondo estamos imitando características, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos aprendiendo un poquitito cómo interpretar esto, porque en realidad de repente uno toma etiquetado y uno dice, ¿qué es esto? ¿De qué me estáis hablando? Entonces es importante tener como ciertos tips. A lo mejor no vamos a saber qué significan todas las cosas que aparecen ahí, es lo más probable, pero sí tenemos que tener algunos tips de qué cosas no son tan buenas y cuáles cositas nos podemos ir fijando para ir definiendo qué es lo mejor. Oye, estoy así como... Yo no estoy porque- impactada. Sí, impactado porque... la información. ¿Cómo nos porque- engañan? Y de repente uno por ahí está comiendo el chocolate más rico. Exactamente. Y uno cae tan fácil, Sí. Alexi, Pero- de verdad. Y parece que, yo voy a decir algo a lo mejor que a mucha gente no le va a parecer, pero parece que las cosas que peor nos hacen son más ricas. Perdón, que lo diga. Sí pasa. Sí, y eso pues. lo hemos Sí. conversado también en otra oportunidad, y eso tiene una fundamentación. Para que los alimentos sean más palatables, que es como el nombre técnico, se le agrega un mayor contenido de sustancias que hacen que se hagan Adictivo. una especie de adictivos o que se hagan más ricos. Sí. Y dentro de ellas están los azúcares y las grasas principalmente. Son los que me dan la palatabilidad de los alimentos. Si ustedes se fijan, difícilmente van a encontrar un alimento que no sea rico en grasa al que uno encuentre una adicción. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto también es un tema de la industria, ¿ya? Que Ahí se comió una barra al día. nos van a- Ya, pero ¿para qué me echáis el agua con la Nutri? Antes. Maletero más encima, no la vi venir. Dale. Te pilló desprevenida. Pero ojo, eso fue hace mucho tiempo y yo te lo conté el mes pasado, pero te dije que fue hace tiempo, Alexis. Sí. Era otra Javi. Era otra Javi, una Javi con vesícula pero era que le dolía y comía igual. Y comía igual. Sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y que es como lo bueno que salió de este estudio, es que se vio que también ha aumentado un poco el tema de el tipo de cacao que estamos consumiendo o el tipo de chocolate. Tenemos que entender que tenemos los chocolates negros o amargos, el chocolate con leche, el chocolate blanco. Sin embargo, de lo bueno que encontramos en este estudio, se vio que había un aumento del chocolate negro en su consumo, ¿ya? ¿Qué es lo bueno de esto? El chocolate negro va a tener mayor cantidad de antioxidantes, reduce muchas veces el nivel de azúcar que tiene ese chocolate y por lo tanto también nos va a servir beneficiosamente para la salud desde el punto de vista de los antioxidantes que nos aporta y que ya nos está reemplazando un poco el azúcar versus otros productos. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Generalmente, un chocolate que tenga un alto porcentaje, sobre el 70, sobre el 80, va a ser un chocolate que normalmente debería tener una buena pureza, una buena calidad de cacao, pero también pueden sumarle a esa revisión que hagan en el supermercado, que en realidad igual me da gusto ver como cada día más gente mirando el Ahí. etiquetado en el supermercado. Yo creo que todos se han topado a alguien ahí mirando el etiquetado. Mejor que no me pille la nutri en el súper porque me está echando cosas nomás. Le vamos a echar la No, culpa a tu hija. Claro. Tiene chocolate ahí el carrito. Qué Para la Javi. Claro, para la Javi. Sí, pero No, y ahora miro. No, te digo algo, yo ya no hago las compras en la casa ¿No? del supermercado, la hace Gonza. Y Gonza es malo para comprar azúcar y cosas así porque se cuida mucho. Claro. Sí. Él se cuida mucho de su salud. De hecho, en la casa no se compran bebidas, el azúcar la da así medida, y no compra más. O sea que si se nos acaba, jodimos con el Max. Entonces andamos los dos ya, pues no le echéis tanto porque después no va a quedar para mí. Sí, Entonces, sí, el Gonzalo buena. es cuático con el azúcar. Así que ahora lo único dulce que me compra son dátiles. Me compra dátiles y pasa. Y me dice, si quiere algo dulce, ahí está. Tiene sus frascos. Nada que hacer, pues. Ya no me compra chocolate. Era El una romanticismo o la se fue a la otra. nube con el chocolate. Murió. Pero compra almendra, Pero te voy, semillas de Oye, pero con calabaza. la pasta de dátiles y con frutos secos, igual hacía unas barritas bañadas en chocolate. Sí. 10 de 10. Dato. 10 Sí, de no, 10, no, dato. sí. No, si me hace no me juzgue medio raro el hombre. Mira. Pero quedan buenos, quedan buenos. Sí. Bueno, ahora, dentro de lo otro importante que hay que considerar cuando hablamos del tema del chocolate es la densidad calórica. El concepto de densidad calórica se aplica para muchas cosas en el ámbito nutricional y hace referencia a cuando en una cantidad muy poquitito, en un volumen pequeñito, yo voy a aportar mucho contenido calórico. Y Ya. a eso se refiere. Los chocolates en este caso pasa eso. Sobre todo si tengo un chocolate de mala calidad, su principal componente va a ser azúcar, entonces en una pequeña cantidad voy a tener un aporte calórico muy alto. Y ya hemos visto todos los efectos que tiene el azúcar en los niños en el colegio y Sí. todo lo demás. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta, súper importante, para los pacientes celíacos.
¿ya? No todos los chocolates vienen bien rotulados o vienen bien advertidos de que no se haya trabajado en líneas que también procesen trazas o que puedan contener algún otro pequeña partícula de gluten que nos puede afectar en estos pacientes, como también pasa para las alergias alimentarias. Esto por normativa debe venir declarado. Que, por ejemplo, para que contenga la certificación gluten free tiene que tener bajos ciertos niveles, pero también dice que si probablemente se pudo haber contaminado en la línea con frutos secos, con huevo, con soya o con leche, eso también debe venir declarado. Sería bueno echarle un ojito más definido, más puntual, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tema con alguna alergia, alguna intolerancia alimentaria, enfermedad celíaca o algo por el estilo. Perfecto. Y lo otro importante que hay que considerar es lo que siempre decimos, ok, dice sin azúcar, pero tiene endulzante. ¿Cuánto endulzante tiene? Recordar que hay una ingesta diaria admisible que está dada por el peso de cada uno, ¿ya? O sea, aquí ninguno de los tres podríamos comer la misma cantidad del mismo endulzante porque está dado para el peso de cada uno esa ingesta diaria. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso fue como en breve el tema de lo que dijo el CERNAC de los chocolates. Mira, importante, lo que acaba de decir al final es súper importante porque nosotros, así como no podemos comer la misma cantidad de azúcar, no podemos comer la misma cantidad de chocolate, entonces tampoco es como una receta para todos. Ya cómanse 6 huevitos o 3 huevitos, porque va a depender mucho de la persona. Obviamente todos los organismos son diferentes, hay personas que una cosa le puede hacer bien, otra le puede hacer mal, etcétera. Entonces no es como dar una receta para todos, tiene que ser personalizado y por lo mismo es bueno ir donde la profesional si uno tiene dudas. Ahora, yo aprovechando que está acá la profesional tengo una duda. Katia, no sé si tú sabes del chocolate, yo creo que sí, Rubí, que es uno rosado. ¿Qué características tiene? ¿No has escuchado hablar de él? ¿No? No. Ya, bueno, el chocolate Rubí es un chocolate que es de color rosado, ¿ya? pero no lleva colorantes. ¿Ya? Su color es rosado por naturaleza. ¿Y qué provendrá de otro tipo de cacao, quizás? Sí, viene de otro tipo de cacao, pero sigue siendo cacao, ¿ya? que de hecho lo encontramos siempre en las chocolaterías. En las chocolaterías podemos encontrar el chocolate Rubí. El otro día... Es medio como un sabor medio como a berries, pero no tiene berries, no tiene colorantes, es rosado por naturaleza. Claro, porque va a depender, según lo que estaba viendo acá, de la semilla. Ya hay que entender que todos los chocolates van a partir, aparte del proceso al que se someten las semillas del cacao, se someten a distintos tratamientos donde la parte final es producir una pasta que se llama pasta de licor de cacao y desde ahí se empiezan a hacer los chocolates. Que esta pasta sea de buena o de mala calidad, depende, o que, por ejemplo, va a depender de la semilla propiamente tal. Puede ser más ácida, puede ser más amarga, puede ser más intenso, puede ser de distinto color, netamente dependiendo de la semilla y probablemente sea una variación de ella, ya que proviene de un tipo de cacao distinto que le produce este colorcito rosa. Ya. Perfecto. Bueno, yo creo que cuando uno compra un chocolate que tú comes con un cuadradito y te produce esa saciedad y te quedas tranquilo sin ganas de quiero más todo el rato, quizás estamos hablando de un buen chocolate. Puede ser una característica. Puede ser, pero esto también a veces se ve un poco cegado por el umbral que tienen los usuarios. Hay algunos usuarios que están demasiado acostumbrados a comer mucha azúcar en el día, entonces difícilmente con un cuadrito se sacian. ¿Ya? Y probablemente algunos de mis pacientes me lo cuentan, Nutri, es que sabe que yo trato de comer como comía antes algunas cosas, pero no puedo, es como que me pasa algo acá, y es netamente porque se van acostumbrando a bajar los niveles de azúcar, y cuando tratamos de comer horrible uno se repugna y llega a un nivel de saciedad demasiado rápido. Pero en una persona que no está acostumbrada no va a tener ningún problema en comerse una barra entera. Entonces, no pasa. Pobrecito. Ay, no, si yo ya me radiqué, no, sí, pero en esos tiempos. Él dice en esos tiempos, pero yo quiero decir algo. Tú una vez hiciste una apuesta con otra conductora. ¿Ya? Y la otra conductora perdió. Y te trajo una barra de Sanelus. Y te la comiste sola. No le di a nadie. No le diste a nadie. Y era de las grandes. Y lo subiste a una historia. Y como yo te sigo, te caché. No me acuerdo. Bueno, y la apuesta era si iba a llover o no iba a llover, y se puso a llover y te tuvo que traer. Qué buena, entretenido. Vamos a hacer una apuesta, pero no con chocolate. Mira, yo voy por allá con cacao, pero este cacao que nosotros compramos en los lugares que venden frutos secos, que venden bolsitas de cacao. Sí. ¿Es recomendable comprar ese cacao para consumirlo? Mira, no trae ninguna, la mayoría, no sé. Hay que siempre verle los etiquetados nutricionales, porque de repente hay cosas que uno no esperaría ese cacao encontrar puro.
Claro, si dice cacao puro, ningún problema, es lo ideal. Sería bueno que ese tipo de cacao consumiéramos y no los Milo ni los Colacao para endulzar, por ejemplo, las leches. Y los chocolates dulces, los chocolates amargos, mientras más puro, mejor. Pero siempre fijarse en el etiquetado nutricional, porque la industria de repente nos pone cosas en los etiquetados que uno no esperaría encontrar. Y es lo que tenemos, el tope que tenemos con los pacientes con alergia o con los pacientes celíacos, porque uno no esperaría, por ejemplo, encontrar harina en algo que tenga carne. En una hamburguesa, por ejemplo, o algún derivado de algún cereal en una hamburguesa, porque uno dice, es carne, pero en realidad te das cuenta que la industria para llegar a ese producto utilizó algo que provenía de un cereal y hace que ese usuario ya no lo pueda comer, y así pasa para todo. Para ello es mucho más específico porque obviamente va a haber una respuesta, una sintomatología posterior al consumo de esto, pero en realidad esto pasa con todos los alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el etiquetado, si eso fuera cacao puro, tendría que decir cacao en polvo, nada más. Nada más. Si viene mezclado con azúcar, maltodextrina, un montón de cosas, ya no es tan puro, ¿ya? Pero si no, debería decir como el café, ingredientes, café en polvo. Nada más. Perfecto. Bueno, pero el chocolate que es dulce, el chocolate en sí no es dulce, lo endulza. Claro, va Entonces, endulzado. si es chocolate dulce es porque tiene azúcar. Eso es obvio. Claro. Porque el chocolate en sí es amargo. Es amargo. Sí, bueno, ahí yo he comprado chocolate que te dicen, ponte tú, 70% de cacao, 80% de cacao, claro, y son realmente bien amargos. En general, los chocolates Con los unos de cuadritos ya naranja, quedas... el de naranja muy rico. Muy rico. No sé, con unos cuadritos ya quedas como bien A saciado, mí, porque son a mí fuertes. esa barra, la única de Duran chocolate mucho. que me duraba. A mí igual me dura mucho. Dura muchísimo, sí. Y me duraba. Igual. Bueno, antes cuando me regalaban chocolate. Pero el Sanelu a mí no me duraba nada. No, sí, po. Nada. ¿Qué pasa con esos chocolates? No, vos menos. Cuando tú comes, no vamos a dar marca ni nada, pero Ay, yo ya estoy dando. claro, un Sí, chocolate igual. cualquiera X y tú te lo echas a la boca y te queda el paladar como ¿Como engomado? como engomado, como Es con por eso, grasa. se reemplazó Entonces, la sí, manteca de cacao por aceites de origen vegetal, Entonces, y sí, eso te queda esa Este chocolate no es bueno, uno dice al tiro, no, Sí. este chocolate no es Hoy bueno. voy a decir una estupidez a lo mejor, Sí. capaz que me funen. Pero lo hambrusó. Y parece que dejaban esos huevitos, eso como... ese como sabor, ese como sí. resabio, sí, Sí. sí, en realidad. Lo que pasa es que todas las marcas generan como la línea económica de la Sí. línea un poquito más arriba. Por ejemplo, en el mismo estudio te hablaba de X marca, no recuerdo cuál es, que decía que eran de 62% de cacao, pero en ninguna parte te especificaba de dónde provenía ese 62% de cacao. O sea, podía ser este cacao desgravado en polvo, que sabemos que no es de buena calidad, o podría haber sido una, no sé, entre la pasta, la manteca, el cacao desgravado, se suma todo eso para darme el porcentaje final y yo no tenía cómo saber desde dónde provenía ese cacao, finalmente. Entonces tampoco me decía mucho. El etiquetado, mientras más específico sea, más información me va a aportar. Ya. O sea, la recomendación siempre es estar viendo el etiquetado, o sea, Sí. ¿qué estamos consumiendo? Si usted está comprando un chocolate Sí. alto en cacao y dice cacao desgravado en polvo, le están mintiendo. No es de tan buena mentira. calidad. Es como con la leche, que de repente son bebidas lácteas y Claro. no son leche y uno ve la caja y Exactamente. piensa que es leche y no es nada leche. Exactamente. O sea, hay que leer la etiqueta. Todas esas Sí. subclasificaciones vienen, como ya les comentaba, definidas en el reglamento sanitario. Viene definido qué es un huevo, viene definido qué es la leche, todo está definido bajo ciertos parámetros y te dice que bajo esos parámetros ya no entra dentro de esa clasificación y hay que clasificarlo de otra forma. Y ahí, por ejemplo, vemos que todas las cosas que dicen sabor chocolate no es chocolate. Eso ya te está diciendo que no es Sabor chocolate. chocolate. Claro, si dice sabor chocolate, Ya viene más es que- un sucedáneo de chocolate. Oh. Es como cuando uno compra el jugo de limón sucedáneo. Claro, sucedáneo de Sí, limón, sucedáneo exactamente. de limón. Oye, Exactamente. pero no han estado No mintiendo. estaban. Y Otra por vez más. pago nos pasa por no leer. Si Sí. somos malos para leer. Hoy día también Los chilenos en veía, general. me topé por ahí por 2 videos que me aparecieron de la nada en Instagram y claro, hay uno que se lo mandó a la Nutri, Sí. que decía de los jugos que nosotros compramos para los niños. Sí. Muchos jugos que están así como, y uno dice... Son los mejores, los son que los tú más ves. mejores, los más premium, Sí, así, po. y tú decís como, no. y Nosotros que- lo habíamos conversado el día que entraron a clase los niños, Claro, precisamente nos sí, juntamos po. en la radio y hablamos Sí. de este tema. De los jugos. Porque claro, pasa que uno entra al supermercado y los que tú te encuentras siempre en oferta son todos los primeros que uno dice este no, porque Sí. el principal componente azúcar y último componente la fruta. Entonces al final es agua y azúcar. Exacto, y colorante. pero uno se da cuenta el sabor que tiene un buen jugo de fruta con uno que versus nada que ver. Sí. Uno nota ese Uno lo sabor identifica. artificial Sí. versus el otro. Sí. El otro incluso queda como con, no sé si son trocitos de fruta, pero queda como con una Sí. cosita, no sé cómo explicarlo, como con parte de la De la pulpa pulpa. de la fruta. Sí. Entonces uno se da cuenta, claro,
no son los más económicos. Pero de repente tampoco es tanta la diferencia y vale la pena pagarla. Por ejemplo, acá en el supermercado del lado hay uno que el envase es café. ¿Ya? Y afuera tiene la etiqueta, por ejemplo, de manzana y es como rojo con café. Yo lo probé y es muy rico y tiene sabor a fruta, esa fruta cuando uno hace manzana cocida en la casa. Sí. Ya, como ese sabor. El problema de esto está en que generalmente, ¿a quién está dirigido este producto? Estos juguitos en bombillín. A los niños, a los que se llevan al colegio. Claro. Y no es atractivo el envase café, ¿no? Claro, ¿no? Y los niños también no tienen la sensibilidad que uno va desarrollando con el tiempo de definir, oye, esto es bueno, esto tiene como mucho aceite, esto tiene como... No tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez también nosotros los maleducamos porque acostumbramos sus papilas, su gusto, a que eso es lo bueno. Entonces va a estar constantemente buscando sabores similares a ese. Y como decía la Javi, la diferencia no es tanta. Nosotros comparábamos en la radio esa vez un jugo que, por ejemplo, claro, fruta 100% orgánica y no tiene nada más que fruta y vitamina C para mantenerlo y ok, perfecto. Pero el valor, 1.700 pesos aproximadamente uno. O sea, no hay familia que aguante con 3 niños, te volvís loco. No. Y veíamos, por ejemplo, otra opción de otra marca que decía 100% fruta y que efectivamente era bastante bueno y que valía más o menos el tercio. Pero ¿qué pasa? Que si uno no se lo hace saber a los papás, quizás por desconocimiento tampoco se van a motivar a hacer el esfuerzo de comprar ese. Exacto. Entonces también son importantes, insisto, todos estos espacios donde uno puede educar un poco más. ¿Es recomendable en la casa también hacer sus propios jugos? Mira, es recomendable, pero no para pacientes diabéticos. Con eso hay que tener ojo. Cuando nosotros cambiamos el estilo o la presentación de los alimentos, también va a cambiar la forma de absorción. Si yo me compro, por ejemplo, una manzana entera, me la como, la absorción va a ser mucho más lenta porque mi cuerpo va a tener que trabajar en digerirlo, degradarlo y todo lo demás. Sin embargo, si yo de esa misma manzana hago un jugo y la licúo, pues solamente por el hecho de licuarla la absorción ya va a ser mucho más rápida. Se va a facilitar y en el momento en el que esto se facilite va a haber todo un tema ahí con las insulinas y las glicemias que van a tender a dispararse y por eso en los usuarios diabéticos tratamos de evitarlos un poco. ¿Me va a aportar vitaminas? Sí. ¿Me va a aportar antioxidantes? También. ¿Me va a aportar muchas cosas buenas? Pero lo mejor es que se la coma entera, ¿ya? Que no la esté licuando, que no cambiemos la forma de preparación. Lo mismo que decimos de cocerla. Cuando cocemos la fruta o cocemos las verduras, concentramos sus azúcares y vamos a generar también esta alteración de estas curvas. Sí, es verdad, pero ojo que yo estuve hace poco con mucha manzana y pera cocida y la fruta y el azúcar se va al agua porque la manzana quedaba desabrida. Mala. No mala, o sea, ¿se va al agua o se va a concho? El agua quedaba dulce, pero la fruta quedaba desabrida. Igual me la comía, si me obligaban en la casa, ¿qué iba a hacer? Pero quedaba como una papa. Claro, pero nada que hacer, me la tenía que comer igual porque era muy estricto mi listado de alimentación y eso nomás tenía que comer, así que bajé como 3 kilos. Eso es bueno. Aliméntese bien si quiere bajar de peso. Nutri, como para ir reviendo la entrevista, consejo del día para todos nosotros. Recordar lo más importante al ver la etiqueta. Que estamos en otoño tirando para invierno y empezamos a comer cosas más ricas, más cagadas. Sí, sobre todo ahora en invierno, uno de los alimentos que vuelve a ser principal es el chocolate. Así, frío, chocolate. Invierno, chocolate. Película, chocolate. Claro. Si no, helado de chocolate, pues el verano. Claro, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Al momento de mirar el etiquetado nutricional, siempre recordar que va a estar ordenado nuestro etiquetado nutricional en la forma en que contiene estos productos, este alimento. Por tanto, si mi primer ingrediente es azúcar, trate de consumirlo menos, reemplazarlo por otro que sea de mejor calidad, ¿ya? Eso siempre es súper importante. Todas estas cosas que vienen destacadas con negrita son cosas que podrían generarnos algo a la salud. Por ejemplo, insisto, el tema de cuando viene procesado en líneas que se podría cruzarse con tal y tal cosa. Para los pacientes con alergias, con intolerancias, con enfermedad celíaca es importante, como también es importante todos estos endulzantes o edulcorantes que vienen también con negrita y que vienen con negrita precisamente porque hay que respetar un límite diario de consumo que no podemos sobrepasar y por eso vienen destacados. Entonces eso también hay que fijarse. Y algo no menor, la porción, que también viene dada en cada etiquetado nutricional. Así que en eso hay que fijarse. Perfecto. Tremendos consejos. Tremendos consejos que vamos a tener que aplicar, así que usted en la casa aplíquelo. Mire que uno por ignorancia, yo pensaba que las negritas eran porque seguramente quieren resaltar eso porque eso me iba a hacer bien. Todo lo contrario,
Eso era lo que iba a hacer mal. Exactamente. Así Usted que ojo con las cosas. A veces están a la vista y uno no las ve. ¿Por qué? Muchas veces por desconocimiento. Así que Así es. la gente que nos está viendo, Katia, y quiere saber un poquito más, profundizar el tema, tener una consulta personalizada, Eso. ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te puede encontrar? Bueno, en redes sociales y a través de redes sociales siempre contesto consultas generales cuando se pueden contestar por redes sociales Sí. y son algo no tan puntual. Siempre contesto a través de redes sociales o a través de WhatsApp. En Instagram, @nutricatia_VBA. Perfecto. O en WhatsApp, que está apareciendo en pantalla Sí. también. A través del WhatsApp o a través de Facebook. Yo siempre estoy contestando las redes sociales. Lugares de atención, acá en Linares, en Maipú, en el edificio Salman, 4º piso. En Talca estoy los días martes, allí atiendo en Centro Médico Horizonte, que está a una cuadra de la Alameda. No me pregunten dirección exacta porque no me la sé, Ya. pero está a una Pero cuadra el de la edificio Alameda. Horizonte. Del Totus Sí. derecho, pasado una cuadra a la Alameda. Ya. Y estoy también en la Clínica San Mateo Colbún, días jueves y sábado, y en la Clínica San Mateo sucursal Hierbas Buenas los días viernes. Viernes. Y los lunes en Linares. Días lunes Solo acá en lunes. Linares, solo lunes. Perfecto. Sí. Para la gente que quiera ir a visitar a nuestra Nutri para todas las dudas, consultas o tratarse, ¿cierto? Cualquier cosita. Así ahí, es. ahí va a estar. Vemos muchas cosas muy puntuales. Eso. Eso. Un saludo, mensajito que quieras dejarnos, Katia. Sí, en realidad pasamos el día de concientización del autismo, hicimos muchas actividades, nunca Muy van a ser bien. suficientes para concientizar respecto de todo esto. Qué bueno. Y en realidad mi mensaje va más que nada a recordar que si bien el 2 concientizamos, hay que practicarlo todo el año, porque generalmente pasa, el otro día lo di de ejemplo en un colegio, a mí no me sirve de nada que me digan esta escuela es inclusiva si el día 4 ya se les olvidó todo lo que hablamos el día 2. Es verdad. Así que a promover la inclusión de la que tanto hemos hablado Todo el año. últimamente, todo el año, todos los días, en cosas muy cotidianas. Si no sé, tratar de informarme. Hay mucha información en redes sociales, en TikTok, para el que no le gusta leer. Por último, que busque Sí. estas opciones y practicarlo, promoverlo. Y no, eso solamente concientizar respecto al tema. Todas las mamitas con selectividad alimentaria, con rechazo alimentario, que se nos vuelven un poco difíciles y estresantes todos estos procesos, siempre está la Nutri ahí para estar orientando qué podemos hacer. Qué bueno. No, maravilloso. Un Muchas aplauso. gracias. Muchas para gracias. Katia, esperamos Por toda tenerte esta muy info. pronto nuevamente acá Espero en el volver Consulta Sí, Tarde. eso es muy bueno hablar de estos Sí. temas. La gente igual está ahí en redes sociales muy atenta a lo que estamos conversando, así que Sí. gracias a la gente que está conectada en Facebook o por la plataforma que sea viéndonos. Eso, ven a vernos pronto con Eso otro tema espero. también muy, claro, también Eso, de tenemos relevancia. pendiente El lo del SIBO. SIBO, que la Javi ¿Cuál? lo Sí, pidió. el tema del SIBO. Sí, Está vamos a pendiente. conversar de eso. Sí. Ya lo olvidó Mira, también. Ya lo olvidó, ¿no? sí, se me olvidó. Sí. Así como olvidó que Sí. era yo quien venía, olvidó eso. Te delataron. Tú me delataste con No, eso. estaba ahí, estaba ahí ojeando y fue como, ya. Ya, bueno, pero muchas gracias, Katia. Nos Eso. vamos a ver muy pronto, si Dios quiere. Así que Esperamos nada. que sí. Muchas Sí. gracias por la invitación, gracias Gracias. al canal por el espacio y siempre que se pueda contribuir en algo yo voy a estar acá. Eso, y tremendo más también. Muchas Sí, bendiciones. gracias, bendiciones. Ya, Bueno, pues. nos vamos a una breve pausa y a la vuelta volvemos Se con viene más. Daisy. Sí, en Contigo Se de la viene tarde. Daisy. Se viene Daisy con todo, así que vamos y volvemos.